Pero queremos analizar esta situación de cómo se comporta el salario mínimo y qué tanto alcanza en Colombia, revisándolo por supuesto en dólares. Aquí nos acompaña en directo desde Bogotá, Colombia, Rodrigo Torres, quien es director de contenido de una agencia de noticias, Valora Analytic. Rodrigo, un gusto saludarle, feliz inicio de año y gracias por estar aquí con nosotros. Estimado Sergio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un feliz año para ti y para todos los que nos acompañan en DNews. Un gusto estar acá. Gracias, Rodrigo. El gusto es nuestro. Hablemos sobre el salario mínimo y lo decía hace algunos minutos. Con el salario mínimo empiezan a subir también algunos productos que están indexados. Ya lo hablamos, $335, que es lo que va a recibir un colombiano al mes cuando se gana un salario mínimo, dependiendo su trabajo. Pero ¿cuáles son los ajustes que se tienen en cuenta una vez ya empieza a regir este salario? Sí, Sergio, pues como lo decías hace un momento, Colombia ha tomado varias decisiones recientemente y es desindexar. No quiero que nos pongamos técnicos acá con los términos porque la idea es que todos nos entiendan, pero es desligar algunos precios de la subida del salario mínimo, porque en el gobierno del presidente Petro decidió por decreto la semana pasada aumentar en 12%, 12,6% para ser más precisos, el pago de salario mínimo en 2024. Pero tomó decisiones como, por ejemplo, desindexar, desligar, creo que 85 o cerca de 90 productos o servicios que no aumentarán ese 12%, porque obviamente aumentar 12% muchos de los servicios va a causar un impacto muy fuerte en el bolsillo de los colombianos. Entonces, algunas cosas muy específicas, algunos bienes, algunos servicios no van a subir ese 12%, van a hacerlo mucho menos, de pronto lo harán un 5 o 6%, que es más manejable para muchas familias más, ¿no? Que seguramente están viendo algunos incrementos adicionales en el valor de lo que están pagando en su casa. Por ejemplo, las facturas de la energía están bastante costosas en algunos sectores en Colombia. Entonces, esa decisión de haber desindexado, haber desligado esos valores va a ser positiva para muchos hogares. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que el salario mínimo en Colombia subió 12%, uno de los más altos de la región. Si ustedes revisan la tabla que mostró Sergio hace un momento, es uno de los más altos de la región, pero eso tiene también una razón de ser muy importante y muy específica. Y es que Colombia tiene una de las inflaciones también más altas de la región. No se puede comparar con Venezuela, en donde es más del 150%, no se puede comparar con Argentina, donde la inflación también supera el 100%, pero si uno se compara con Chile, con México y con Brasil, allá la inflación está en 4 o 5%, mientras que Colombia todavía estamos cerca de 10%. Entonces hay factores para tener en cuenta en esa definición del aumento del salario mínimo, Sergio. Así es, Rodrigo. Y eso se define en lo que podemos decir de la capacidad de pago o el poder adquisitivo que tienen las familias en Colombia. Y justo sobre eso habló en las últimas horas el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en Colombia, sobre que los colombianos con este incremento del salario mínimo van a tener 13 puntos reales de apoyo en su bolsillo, teniendo en cuenta las previsiones que tienen con una inflación que va a bajar algunos tanques de pensamiento. Dicen que cerca al 5 o al 6%. Así que, Rodrigo, lo invito para que veamos a continuación las declaraciones del ministro de Hacienda hablando de este salario mínimo y cómo va a impactar el bolsillo de los colombianos. Veamos. Incremento del salario mínimo para el 2024. Prudente. Fue IPC más 1,9 si se considera el consolidado de la inflación al mes de noviembre del 2023. Sin embargo, ¿eso qué significa? Significa que estamos en una coyuntura en la cual el país está con tendencia a reducir la inflación y reducir las tasas de interés de intervención del Banco de la República. Eso quiere decir que hay ganancia real en el poder de compra de los colombianos. El salario mínimo del 2023 se incrementó al 16% y la inflación final del 2023 termina 6 puntos por debajo, que es ganancia efectiva de poder de compra. En el 2024 se espera que la inflación siga bajando hasta el 5%, lo cual significa ganar en el adicional 5 puntos de poder de compra por control de inflación, más el 1,9 que sube por encima del poder de la inflación del 2023. Bajo esas condiciones, entre el 2023 y el 2024, los colombianos van a ganar 13 puntos de poder adquisitivo real del peso. Esa es la política del cambio,
No se trata de ajustar salario para que la inflación después se lo coma. En este caso se trata de ajustar el salario y que la inflación permita realmente controlarse y recuperar poder de compra. Rodrigo, ¿qué opina de esas declaraciones del ministro? Hay que tener en cuenta que la inflación va a empezar a bajar después del segundo semestre, pero este primer semestre seguimos todavía con una inflación elevada que sigue presionando el bolsillo de los colombianos y que aunque a un incremento en el salario mínimo, pues a la hora de hacer el mercado, de comprar los insumos básicos de la canasta familiar, en los primeros 6 meses va a seguir con esta tendencia. Sí, así es, Sergio. Yo creo que hay una cosa importante que podemos decir y es que los números al final dependen del análisis, ¿no? El ministro aquí obviamente está destacando que ellos están subiendo el salario mínimo en 12,6% para el 2024 y que se espera que la inflación siga bajando. Eso es una realidad y eso no se puede desconocer. Pero también hay que reconocer, hay que decir que la inflación, que el aumento del salario mínimo se está fijando con la inflación del año pasado. Entonces, esas son interpretaciones. Uno puede decir, claro, es muy bueno, son muchos puntos de ganancia para los trabajadores colombianos que les suben el salario, pero si uno mira las cifras reales, si se toma la inflación del año pasado, el aumento real del salario es de menos del 2%. Entonces, estos depende de la interpretación que uno le quiera dar. Pero al final, quiero destacar una cosa que dijo el ministro, y es que el aumento fue prudente. En eso sí quiero decir que el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ministro Bonilla tomaron una buena decisión, no hicieron un aumento desmedido, había algunas centrales de trabajadores o sindicatos que estaban pidiendo que fuera incluso cerca del 20% ese aumento, pero no tendría mucho sentido haberlo aumentado 20% si la inflación está en el 10% y la productividad fue negativa. Entonces, destaco eso en primer lugar, que ha sido prudente el aumento. Segundo, destaco también de lo que dijo el ministro que por segundo año los trabajadores van a poder ver un poco más de aumento del salario mínimo mientras que la inflación va bajando. La inflación baja un poco más lento, baja un poco más lento. Estamos en fenómeno El Niño, está subiendo la gasolina, muy seguramente va a subir la CPM, puede que suban algunos alimentos. Eso va a ponerle algunos obstáculos a la caída de la inflación, pero ciertamente la inflación va a bajar y uno puede que perciba algunas ganancias en salario para poder comprar más cosas de las que estaba comprando el año pasado. Eso es cierto que puede pasar este año, Sergio. Así es, Rodrigo, ya lo hablamos desde el tema de los trabajadores, hablemos desde los empresarios, porque cuando se recibe el salario mínimo el trabajador recibe $335, pero al empresario le toca conseguir cerca de $650 para poder pagar ese empleado. Ahí, ¿cómo está la situación? ¿Cómo lo ve usted este año, teniendo en cuenta que la productividad del año anterior estuvo negativa? ¿Cómo ve la situación de poder reactivar la economía colombiana y que no se pierdan empleos con este incremento que, aunque fue moderado, pues también presiona bastante la generación de empleo y a los empresarios a la hora de la contratación? Sí, Sergio, pues nosotros en Valor Analytic, cada año cuando sale el dato de inflación y cuando sale después el dato de salario mínimo, hacemos una comparación y decimos cuánto le va a costar a un empleador, a un empresario, un dueño de una empresa, pagar un salario mínimo en el 2024, en este caso. Y ciertamente es mucho más de lo que uno percibe. El trabajador como tal va a recibir esa cifra que estamos hablando, 1.300.000 más creo que 160.000 pesos de subsidio de transporte. Así Entonces, es. casi 1.500.000 de pesos recibe el trabajador. Pero el empleador tiene que pagar las cesantías, las primas, los beneficios adicionales, la seguridad social y muchas cosas más que casi que duplican el valor de lo que paga un trabajador, un empleador para un trabajador. Entonces, son cosas que siempre uno tiene que tener en cuenta cuando se hace el análisis de aumentar el salario mínimo, porque al final terminan siendo las empresas las que pagan ese costo adicional. A pesar de ello, quiero destacar una cosa que pasó hace algunos años en Colombia, y es que las empresas tenían que asumir costos adicionales, por ejemplo, tenían que asumir prestaciones para el SENA, Claro, para el ICBF, ICBF. para los niños, para los que no saben en Latinoamérica qué es el SENA y el ICBF. El ICBF son entidades de educación técnica y entidades que cuidan a los menores de edad en Colombia. Eso se quitó, o sea, ya los empleadores no tienen que pagarle eso por los trabajadores. Sin embargo, hay otros costos adicionales que se mantienen y de hecho somos uno de los pocos países que todavía los tienen. Si uno revisa contra la OCDE o contra otros países de América Latina, en Colombia todavía se siguen pagando esos costos adicionales y por lo tanto tener un empleado en Colombia es más caro aquí
que en otros países de la región, Sergio. Así es, y teniendo en cuenta también que se ha incrementado los empleados por cuenta propia, los independientes también, y a ellos también la vara se les incrementa con este salario mínimo a la hora de pagar los parafiscales para hacer las contrataciones. Rodrigo, última pregunta para despedirle y es sobre la reforma laboral, porque este tema que estamos hablando, el salario mínimo, tiene que ver bastante con la reforma laboral. ¿Usted considera que como está encaminada puede llegar a mejorar la condición del trabajador y también la condición de los empleadores a la hora de generar estos puestos de trabajo en Colombia? ¿Sí vamos a disminuir esa brecha que tanto se ha hablado? Pues Sergio, ese es un debate muy largo, creo que no nos da el tiempo para analizarlo tan en detalle, pero sí hay dos cosas importantes que quiero decir. Una, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha dicho que esta reforma va a beneficiar a los que tienen empleo hoy, más no va a crear empleo para los que no lo tienen hoy y mañana. Entonces creo que ese es un punto importante porque la reforma laboral va a buscar que quienes tengan hoy un empleo puedan tener más beneficios, horas extras mejor pagadas, dominicales mejor pagados. En general eso pareciera ser una mejora para los trabajadores, pero no hay una mejora real para los que están buscando o van a buscar trabajo después. Hablemos de nuestros hijos o de nuestros nietos en el futuro. Ese es un punto a tener en cuenta. Lo segundo es que como no se está generando más empleo, los gremios, los empresarios en general han dicho que la reforma puede no ser tan positiva como puede que se esté pensando en Colombia desde parte del gobierno, porque no va a generar empleos nuevos. Claro. Lo que sí va a generar es carga adicional para los empleos que ya existen, más no incentivar a que las empresas contraten más. Entonces, esa es una pelea que va a estar interesante de observar, Sergio, este año en el Congreso, porque el debate va a seguir en el Congreso este año seguramente. Bueno, lo que se busca es no hacer tan costoso la contratación y que más personas puedan llegar a ocupar un puesto, mejorar su calidad de vida, llevar recursos a su familia y que hagan parte de la cadena de valor económica del país, que eso es lo que necesitamos en general. Rodrigo, gracias por estar aquí con nosotros en DNews, gracias por estar trabajando un 3 de enero también y explicarle a toda Latinoamérica sobre la situación del incremento del salario mínimo en Colombia y este análisis que hacemos con los incrementos del salario mínimo en la región. Feliz tarde para usted, éxitos. Gracias, lo mismo para todos en América Latina. Salud cordial.